Vamos a hablar hoy de una guerra que a lo mejor fue causada por un rechazo amoroso. En el año 1809, Napoleón, primero empezamos con un episodio de Napoleón, porque el asunto viene porque Napoleón se quería casar, vamos a ver cómo es esto. Ubiquémonos en el año 1809, Napoleón, como Josefina no le daba hijos, quería repudiarla y casarse con una princesa. Ahora bien, 15 años hacía que estaba junto a ella, se querían mucho, pero ella estaba medio cansada. Antes de declarar su necesidad política de divorciarse de Josefina, intentó pescarla en un engaño para que su repudio tuviera algún motivo. Está bien esto, ¿eh? Lo hace todo el mundo a cada rato. Y una noche, una de las últimas que pasaron juntos, Josefina le dijo a Napoleón que tenía intenciones de asistir a un bailongo de máscaras y disfraces que se celebraba en la Ópera de París, que no es esta que está ahora. Bueno, el emperador, que no pensaba en otra cosa que en encontrarla en falta, le dijo que estaba cansado y que no la acompañaría. Muy bien, dijo ella, iré sin ti, y se las tomó. Muy bien. A la hora fijada, Josefina partió hacia el baile y Napoleón llamó a una de las damas de compañía de su esposa y le preguntó con qué traje se había ido a la fiesta. Le pidió la descripción exacta del traje que Josefina había llevado a la fiesta. Y después le ordenó a Constant, su ayuda de cámara, el mayordomo, escribió un libro extraordinario, Constant. Le encargó a Constant que le preparara un disfraz y que se disfrazara él también. Y decidieron ir al baile de incógnito para espiar a Josefina, sabiendo de qué estaba disfrazada. Llegaron a la puerta del bailongo enmascarados con trajes de verdugo, disfrazados de verdugo. En la puerta de la ópera, como no llevaban invitaciones, la guardia no los dejó entrar. Pero Constant dijo quién era. ¿Quién era él, no? ¿Quién era Napoleón? Dice, soy aquí el ayuda de cámara de Napoleón, Constant. Ah, ¿cómo le va, Constant? Pase, pase. Dice, y este señor, bueno, es invitado mío. Bueno, fenómeno. Y entraron los dos. Apenas entraron, buscaron a Josefina. Y no la vieron. No la encontraron ni tampoco reconocieron el traje. Y Napoleón enseguida pensó que su esposa había ido a otro lado, que lo había engañado, como cualquiera, ¿no? Y que tenía argumentos entonces para repudiarla. Bueno, distendido y acaso entusiasmado con la fiesta, le dijo a Constant que se quedaran un rato para disfrutar de la velada. En un momento Napoleón bailó y quedó encantado con los movimientos de una muchacha que parecía estar interesada en él. Bueno, después de compartir varias piezas, Constant le dijo al emperador que era conveniente retirarse y se las tomaron. Al día siguiente, Napoleón la encaró a Josefina y le dijo que no había estado en la fiesta. Dice, vos no estuviste en la fiesta. Y Josefina juró que sí, que había estado y dio vuelta el asunto. Le dijo, ¿y tú, amigo mío, en dónde has estado? He trabajado toda la noche, mintió Bonaparte. A lo que Josefina respondió, es sorprendente. Vi ayer en el baile un disfraz que tenía el mismo calzado que ahora tienes puesto. Y pensé que ese hombre se había disfrazado en parte de verdugo y en parte de ti mismo. Y me enamoré de aquello que a tu persona se acercaba. Y entonces bailé con aquel hombre. Era la que bailó con él. Claro. Y después Josefina explicó que antes de salir al baile había cambiado su traje porque el que se había puesto no le quedaba bien. Ahora, Napoleón, después de este episodio, no es que no repudió a Josefina. La repudió, pero sin excusas. Sí, la repudió igual, ¿no? Eso sí, la indemnizó con una enorme renta y varias propiedades, con que da gana de que te repudien. Ahora bien, separado de Josefina, y antes de casarse con María Luisa de Austria, que fue la segunda esposa,
Napoleón intentó casarse con unas muchachas que, según algunos historiadores, lo llevaron al desastre. Hubo un momento, allá por 1809, en el cual el zar Alejandro de Rusia y Napoleón, aunque competían por dominar Europa, sostenían negociaciones amistosas. A veces se encontraban. En Erfurt, una vez, Alejandro y Napoleón tuvieron un encuentro. Napoleón, para divertirse, los llevó a la comedia, y el zar se enamoró de una actriz llamada Bourgoin, con quien Napoleón ya había tenido una relación amorosa. Y Napoleón hasta llegó a recomendarle a Alejandro que no se encontrara con esa muchacha porque no estaba bien de la cabeza. Y el zar le agradeció el consejo y no le dio bolilla a la actriz. Bueno, y juntos se inclinaban sobre un mapa de Europa y se repartían alegremente y pacíficamente los territorios por los que sentían algún deseo. Cuando la entrevista terminó, Napoleón pensó en casarse con alguna princesa rusa. Dice, me voy a casar con una princesa rusa y así establezco lazos de amistad con estos tipos. Y envió entonces a San Petersburgo, a Talleyrand y a Caulaincourt para negociar el asunto. El zar Alejandro escuchó a los dos diplomáticos con interés y declaró que su hermana, la gran duquesa Catalina, la hermana del zar de Rusia, de 20 años, estaría encantada ante la posibilidad de ser la emperatriz de los franceses. Fenómeno, dijo Napoleón. Mejor dicho, Caulaincourt y Talleyrand le contaron a Napoleón la respuesta del zar. Bueno, en un principio Napoleón se mostró muy entusiasmado. Oh, qué bien, me voy a casar. Pero algo sucedió. Parece que Napoleón se enteró, más que nada por boca de Talleyrand, que Catalina era de cuerpo menudo, fea y de nariz ancha, y además se trataba de una mujer colmada de perversidad y malicia. Señor. Entonces Napoleón se arrepintió de su petición y empezaron los problemas. Y acá Guy Breton dice esto. Dice que la mayoría de los historiadores se niegan a conceder importancia a las mujeres en las disputas de los estados. Y casi siempre se dice que Napoleón y el zar de Rusia se enemistaron en 1811 por razones políticas. Y Breton sostiene que en realidad eso no es verdad, que es propio de profesores demasiado sentenciosos. Según Breton, la diferencia que motivó la tensión entre Rusia y Francia y que impulsó a Alejandro a abrir sus puertas a los productos ingleses y a Napoleón a emprender la más desastrosa campaña de la historia francesa, tuvo que ver con este rechazo, el rechazo a Catalina. Cuando Catalina se enteró de que Napoleón la había rechazado, se enfureció y procuró que el zar compartiera sus sentimientos de furor. Podía vérsela en todos los salones de San Petersburgo penando. Iba a penar a los salones. Su dolor estaba tan bien representado que Alejandro, el zar, herido en su amor propio, empezó a tratar a Napoleón de canalla y cerdo. Además, entregó a su hermana en matrimonio enseguida, al duque de Oldenburgo, para que no se notara ninguna espera indigna. Y el duque de Oldenburgo, imagínense, era dueño de un pequeño territorio, que más quería que casarse con la hermana del zar de Rusia. Napoleón, preocupado, todavía tenía intenciones de ganarse la buena voluntad del zar. Entonces le propuso casarse con la hermana menor de Alejandro, que se llamaba Ana y tenía 14 años. Esto complicó aún más las cosas. El zar, espantado, lo trató a Napoleón de lujurioso desenfrenado. La guerra entre Francia y Rusia fue desde aquel momento inevitable. Y luego vino el casamiento de Napoleón con María Luisa de Austria, cosa que solo sirvió para agravar la situación. A finales de 1811, Napoleón, humillado por los insultos y tocado en su amor propio por el rápido casamiento de Catalina con el duque de Oldenburgo,
invadió Oldenburgo y privó de su pequeño territorio al marido de la que él había pensado en desposar, pero luego rechazó. E intentando adelantarse a la situación, Napoleón agrupó 400.000 hombres en la frontera polaca. Y el 25 de abril de 1812 recibió del zar un ultimátum invitándolo a retirar las tropas. Napoleón no contestó y el 29 de mayo comenzó la invasión. Como sabemos, a instancia del general Kutuzov, aquel tuerto Kutuzov de la guerra y la paz, ¿no? Las tropas rusas retrocedían, devastando los terrenos que abandonaban, y los franceses iban entrando en el inmenso territorio ruso. Finalmente, el invierno se encargaría de congelar a los soldados del gran ejército. Napoleón llegó a la capital luego de su triunfo en la batalla de Borodino, la célebre batalla de Borodino, célebre también por Tolstoy y por Guerra y Paz. Y en esa sola batalla murieron 42.000 rusos y 32.000 franceses. Mientras Napoleón esperaba y perdía un tiempo precioso en recibir las propuestas de paz del zar, apareció el invierno. Fue en ese momento cuando los rusos lo atacaron y le imposibilitaron establecer cuarteles de invierno. Cuando comprendió entonces la trampa en la que había caído, decidió replegarse hacia Polonia. Para no confesar al mundo que retrocedía, dejó cerca del Palacio Imperial a Mortier con 10.000 hombres. El 19 de octubre de 1812, después de 35 días de ocupación, el ejército francés abandonó Moscú y se dispersó. Los rusos, que habían reagrupado sus fuerzas, atacaron el repliegue de Napoleón en la ruta de Smolensk y dieron a sus tropas el golpe final. La mayoría había muerto de hambre y de frío. En aquella guerra murieron 300.000 soldados franceses y, según insisten algunos, fue porque Napoleón había rechazado a una princesita rusa. Esta es la historia que quería contar, que tiene una moraleja para los oyentes, que es que si alguno de nuestros oyentes es por casualidad el emperador de Francia, es muy remoto, es raro, imposible. Claro, y tiene la ocasión de casarse con la hermana del zar de Rusia, Imposible. es preferible que no la desaire, que se case, porque si no vienen guerras espantosas y grandes ejércitos son congelados. Eso es de gran ayuda para el niño, más que nada. No, señor. Para el niño. Increíble, 300.000 hombres. Fuimos a la discoteca. Esto es, el discotecario tiene que estar empapado de esta historia y sí, de alguna forma sensibilizado. Sí, él me dijo que tan fea no debía ser. Bueno, ya un comentario banal. Claro, porque la mujer de él, sin ir más lejos, era fea. ¿Y por qué? Y sin embargo él la había elegido justamente por su fealdad, porque como es celoso, prefirió elegir a una mujer tan fea que nadie se la codiciara. ¿Josefina era fea, dice usted? ¿Josefina era fea? No, la mujer del discotecario. Ah. Era, una rata. me dijo, yo la elegí fea a propósito y nadie me la codició. Pero la eligió Jamás. fea. Ni siquiera él. La eligió fea. Así que me dio entonces un disco que yo ya lo tenía y que yo mismo compuse. Ah, bueno. Así que puedo decir que lo compuse pensando en Catalina de Rusia. Y no lo podemos contradecir. Y ustedes no me pueden contradecir. Aunque, a decir verdad, lo compuse pensando en Karina Beorlegui, que es quien la va a cantar. Se llama Milonga del Mono y es una brevísima milonga que forma parte de una de las historias del libro disco que se llama Radio Cine y que canta Karina. Milonga del Mono se llama, en una alusión bastante directa a Catalina, la hermana del emperador. Le hago una pregunta al margen. ¿Se consigue Radio Cine? No, se consigue nada. Ninguno de los libros que yo escribo
que yo he escrito se ¿por consigue. qué? ¿Por qué no? Pregúntele a los de Editorial Planeta, que ahora van a sacar Lo que me costó el amor de Laura otra vez. Ah, bueno. Sí, pero igual no lo va a poder conseguir, porque... Bueno, Pero espere que salga. Sí, espere sí, que salga. cuando salga seguramente sí. Bueno, escuchamos a Karina Beorlegui con la guitarra de Horacio Burgos en Milonga del Mono. Adelante. Hay muchos de por aquí que andan diciendo que soy fea. Puede que tengan razón, eso es cuestión particular. Si hay que decir la verdad, yo soy un poco irregular. Me sobra aquí, me falta acá. ¿Qué voy a hacer? Me armaron mal. Ningún galán por mí lloró, nadie un soneto me escribió. Si alguno soñó conmigo, tal vez gritando se despertó. Chispa casual de mi pasión, promesa de fugacidad. Yo siempre olvido volando, me están dejando y yo ya me fui. En cuestiones del amor yo nunca tuve preferencias. Es un prejuicio burgués el que uno tenga que elegir. Para hombre de mi misión me gusta el último en llegar. Cualquier zapato me va igual. ¿Qué voy a hacer? Me armaron mal. La 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 la. Vamos, vístete, cosita. Era Karina Beorlegui en La venganza será terrible, Milonga del Mono.